Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto contar con ustedes y sobre todo con la presencia de nuestros invitados. Voy a contar un poquito acerca de cómo llegamos a este seminario. Este seminario se llama Visualizar la violencia contra las mujeres y es un seminario propuesto principalmente por Rocío Arias, que es nuestra exalumna MADIC de la cuarta generación. Y ella actualmente trabaja en la Data MX como diseñadora de información. Entonces, esa raíz de ella es nuestro principal contacto. Y también está Irving Morales, que es fundador de la Data, que fue lector externo de una ICR llamada Periodismo de Datos y Dataísta, que seguramente recordarán. Entonces, bueno, a nosotros nos interesó mucho porque el principal objetivo es mostrar sobre todo el proceso a partir del cual trabaja la Data como un medio independiente digital especializado en periodismo de datos. Actualmente en México hay muy pocos que trabajan acerca de periodismo de datos y fue a raíz de eso que se acercan con Irving Morales y Manuel Landa en los periódicos actuales para pedirles que les trabajaran toda la cuestión de visualización y análisis de información. Entonces, la Data MX, como dije, es el primer medio digital independiente especializado únicamente en periodismo de datos. Sus fundadores, Irving Morales y Manuel Landa, son físicos de formación, pero tienen como principal objetivo que la gente empiece a conocer o a entender cómo leer gráficas, datos y a familiarizarse con visualizaciones. La Data MX es un equipo multidisciplinario conformado principalmente por físicos, periodistas, diseñadores y un sociólogo. Es un equipo totalmente interdisciplinario. Voy a leer un poco los nombres. Rocío Arias, nuestra exalumna MADIC, es diseñadora de información. Wilfrido Antonio Gómez, periodista de datos. Gisela Martínez, periodista de datos. María Erandi Flores, analista de información, al igual que Daniel Gómez Hernández, y Oliver Agis es el editor en jefe. Nos da mucho gusto contar con ustedes y sobre todo tener un tema tan relevante como es la violencia contra las mujeres y sobre todo que nos platiquen cuál es el proceso para llegar a este análisis. Y antes de ello me gustaría dar la palabra a nuestro director de división, el maestro Octavio Mercado. Si nos puedes decir algo. Sí, gracias. Bueno, creo que es justamente un evento particularmente relevante en términos del contexto de la división porque nos permite atravesar muchísimas discusiones que tienen lugar en nuestro entorno, desde las cuestiones meramente organizativas que tienen que ver con este trabajo interdisciplinario que mezcla distintas orientaciones y distintas formaciones alrededor de una temática en común, como la toma de postura respecto a un problema presente en términos de cuestiones vinculadas con equidad de género, y algo que de hecho nos está impactando directamente en la comunidad, en un entorno de una manera muy, muy cercana, pero abordada no solamente desde el punto de vista de la discusión teórica o del testimonio vivencial, sino a partir de cómo nuestra propia formación disciplinar, nuestra propia habilitación nos permite decir algo sobre el tema y nos permite desde nuestro propio ámbito de acción profesional o académico tomar una postura y hacer cosas. Creo que en ese sentido este tipo de ejercicios, este tipo de productos están muy encaminados hacia donde deberíamos de llevar el trabajo de producción académica, de investigación y de aplicación de esa investigación en el entorno real. Además, creo que es como particularmente grato el hecho de establecer vínculos de otra manera con nuestros propios egresados. El hecho de que el egresado se incorpore al campo profesional y esté trabajando en proyectos que están totalmente alineados con la manera en la que la MADIC propone una forma de trabajo y que después, a partir de esa incorporación al campo profesional, haya la posibilidad de retroalimentar y regresar a la universidad para establecer otro tipo de vínculos, creo que es algo particularmente enriquecedor y les digo como muy grato en términos de cómo están funcionando los programas de posgrado en la división. Bueno, este único programa de posgrado que tenemos por ahora en la división. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por estar acá y bienvenidos. Bueno, sí, pues antes que nada sí me gustaría agradecer muchísimo a toda la coordinación de MADIC y en especial a Rocío que nos pudo ahí abrir las puertas de la UAM para presentar esta investigación especial.
estamos como muy contentos de estar aquí porque creemos que los objetivos que persigue la data y que persigue el posgrado del MADIC van por el mismo camino. Creemos que a raíz del análisis de la información y de la visualización y del diseño de la información se pueden hacer grandes cosas. Se puede realmente cambiar la manera en la que comunicamos y se pueden crear productos noticiosos que, bueno, es nuestro campo de trabajo, de una calidad de la que no tenemos ahora. Como bien mencionaba Rocío, el periodismo de datos no tiene mucho tiempo o no está en un boom grandísimo aquí en México, no ha de tener más de 5 años, no ha de haber más de 10 unidades en todo México. Y pues nosotros tratamos desde nuestra trinchera hacer un esfuerzo todos los días con un equipo muy multidisciplinario, trabajar temas siempre de corte un poco crítico, social, político, para meter los temas a la agenda, para tratar de generar discusión a raíz de grandes bases de datos, de análisis un poco más profundos. No sé bien qué tanto estén ustedes relacionados, involucrados con el periodismo de datos, pero principalmente toma estas herramientas de la estadística, de las metodologías de las ciencias sociales, del análisis físico-matemático, del diseño de la información, para trabajar la información de una manera más profunda. A mí me gusta decir eso muchas veces, y es que el periodismo de datos se permite abordar los temas de una manera que va un poco más allá. Un ejemplo muy claro es lo que venimos a presentar aquí, que es el especial sobre violencia contra las mujeres, y tradicionalmente uno podría encontrar una nota periodística sobre violencia contra las mujeres, como lo que pasó con Lesbi, y decir, pasó este hecho, pasó esta marcha, hay este posicionamiento, pero queda un poco de lado o no es muy frecuente que se le dé un tratamiento más a profundidad. Es decir, atrás de estos hechos hay unas dinámicas profundas y complejas que involucran muchísimos factores, que realmente es un sistema complejo al cual hay que analizar y del que echamos mano de las bases de datos para decir, miren, esto es lo que está pasando. La violencia de género sucede en estas zonas, sucede en estas intensidades, en estos tipos de violencia son los que más ocurren, la violencia en pareja, y a partir de eso dar un panorama más amplio, más profundo de las problemáticas y no tanto de una manera circunstancial. Entonces, pues estamos contentísimos de poder presentar esto aquí. Nuestra investigación que venimos a presentar se llama Visualizar la violencia contra las mujeres, y consta prácticamente de 4 piezas. La primera es una línea del tiempo de 100 años sobre la lucha por los derechos de la mujer, tratando un poco de apelar a esta memoria histórica y al decir, saben, no, el momentum que se vive ahora de violencia contra las mujeres y de marchas y de grupos feministas no surge de la nada, viene a raíz de cientos de años, no solo 100 años, y a raíz de muchos actores, principalmente colectivos de mujeres, que han impulsado estas agendas y que han luchado por conquistar derechos. Entonces, un poco por ahí va esta línea del tiempo. La segunda pieza que incluye el especial es un análisis sobre los costos que genera la violencia, que es decir, tomamos las bases de datos sobre una encuesta que se llama Endire. Es una encuesta de INEGI que es sobre dinámicas demográficas, donde se recopilan también las violencias que se ejercen en diferentes ámbitos, comunitarios, en el trabajo, en la escuela, en la casa. Y a raíz de eso elaboramos como un costo por cada una de las violencias, es decir, si una mujer es violentada, ella tiene que invertir de cierta manera a lo mejor en una atención médica por una fractura o en una atención psicológica, o si
llega a perder su trabajo, pues entonces deja de percibir dinero y eso repercute económicamente. Sumamos todas las violencias en el país, las multiplicamos por los costos que serían y llegamos a un cálculo muy interesante de cuánto nos cuesta la violencia en México. La tercera pieza es un breviario, que nos gusta llamarle así, de tipos de violencia, y esto es porque muchas veces se habla como que la violencia abunda en todos lados, pero no sabemos bien cómo definirla y no sabemos bien qué tipos de violencia se ejercen y en qué espacios. Tenemos por ahí creo que 18 tipos de violencia y nosotros mismos nos sorprendíamos de algunas violencias que no conocíamos y que es importante nombrarlas para que existan y es importante reconocerlas para poder generar no solo políticas públicas, pero todo tipo de acciones que traten de arreglar esto, que traten de abordar el problema. La última pieza es una suerte de... Son tres historias muy interesantes, pero generamos un producto a manera de un cuestionario en el que se leyeran las historias y a los usuarios les preguntáramos, ok, después de leer todo este especial, después de informarte sobre la investigación, ¿puedes identificar tú las violencias que se están ejerciendo aquí? Entonces se nos hace un ejercicio muy padre de retroalimentación y de suerte de una comunicación de dos vías con los lectores y de saber, bueno, qué tanto les interesa la violencia, qué tanto está sirviendo estas investigaciones. Y pues nada, nos gustaría mucho que esta presentación fuera, precisamente porque estamos aquí en la MADIC y en la UAM, que habláramos y vamos a hablar sobre el proceso de trabajo. Cada uno de mis compañeros vienen de áreas muy distintas, del diseño, del periodismo, del análisis, de la física, de la matemática, y cada quien va a abordar un poco como desde su trinchera cuál es su trabajo dentro de la data y cómo fue que fuimos desarrollando este trabajo. Este trabajo lo desarrollamos aproximadamente como en el periodo de 3 meses, un poco más. No es sencillo, sin duda. Es siempre un rebote de ideas, nos gusta llamarlo así, y de hipótesis que se nos caen a veces, y a veces los datos no nos dan para comprobar cierta hipótesis, pero creemos que a raíz de un proceso de esta índole y con una calidad, con una rigurosidad que le ponemos, se pueden hacer productos muy interesantes. Entonces, me gustaría ahora darle la palabra a Rocío, que es nuestra diseñadora de información, y que nos hablara un poco de cómo fue la conceptualización de todo el proyecto. Gracias. Bueno, ahorita que veamos el sitio del especial, gracias. Bueno, les voy platicando un poco nuestra forma de trabajar. En la data lo que hacemos es como tirar ideas de qué tema nos gustaría abordar de acuerdo a nuestras vivencias y obviamente la coyuntura y etcétera. Entonces en algún momento pues decidimos trabajar este tema, nos pareció muy relevante y una vez que se elige un tema, se elige un foco que comunicar. En este caso, pues ya Oliver les comentó ampliamente de ello, no voy a agregar más. Y luego me toca trabajar en el concepto del especial, cómo presentarlo, etcétera. En este caso quisimos trabajar, sí, la paleta es muy sencilla, el morado se utiliza comúnmente para estos temas. A partir del morado escogimos esta paleta, quisimos colores cálidos. También está, si lo notan en la tipografía, esta cosa un poco más que tiene que ver con la violencia. La lectura del especial es lineal, tal cual es el scroll, no siempre se trabaja así. En este caso sí quisimos que el lector viera nuestro especial en cierto orden, porque pues va mucho uno, si no ves, por ejemplo, la línea del tiempo, quizás después no puedas, cuando llegues a esto que estamos viendo, que es el breviario de las violencias, a lo mejor después
pues no se entendería muy bien cómo es que llegamos ya a conceptualizar, no sé, la violencia obstétrica o la violencia en contra de los derechos sexuales y reproductivos. Quizás eso en años atrás ni se pensaba, ¿no? A lo mejor, bueno, seguro sucedía, pero ni siquiera se pensaba, era algo normal. Y ya después, bueno, cuánto nos cuesta abordar este tema, es súper interesante. Poco a poco les voy a comentar por qué decidimos mostrar las cosas como las mostramos. Yo creo que ahorita ya le cedo la palabra a Gis, que se aventó la investigación de las siguientes 2 investigaciones que vamos a ver. Y ya. Hola, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por venir. Bueno, justamente como ya comentaron mis compañeros, iniciamos el especial con un tema de la línea del tiempo. Es una cuestión un poco de recordar, ¿no? de la memoria histórica, de cómo han sido estas luchas y estas organizaciones por los derechos de las mujeres, porque también creíamos que era importante mostrar no solo la violencia que se ha vivido, creo que ya todos estamos incluso hasta saturadas en cierto momento, ¿no? De ver feminicidios diarios, de ver violencias como el Me Too o como nosotras también, ¿no? De defensoras que denuncian violencia que han sufrido en espacios que justamente luchan contra la violencia del Estado, ¿no? Entonces lo que quisimos es primero dar un tema que al lector, digamos, le metiera la espinita a la lectora, ¿no? De saber que no estamos solas, que ha sido un camino bien continuado, un camino que se ha estrellado a veces, ¿no? Ha habido retrocesos y todo, pero siempre ha habido mujeres que han estado luchando, desde las mujeres que estuvieron en la Revolución Mexicana, pero ha habido mucho más atrás, ¿no? Nosotros partimos desde el primer congreso feminista que hubo en México, que curiosamente fue en Yucatán, ¿no? Y bueno, no es una investigación exhaustiva, no pretendemos hacer una recopilación histórica de la memoria, lo que queremos más bien es como decirles, ay, ¿qué pasó en Yucatán? ¿Por qué en Yucatán fue el primer congreso feminista, no? Bueno, yo la verdad yo no tenía idea de que fuera un baluarte feminista Yucatán, pero sí lo es, ¿no? Y hay toda una historia atrás con los hermanos Carrillo Gil, con Elvia, entonces, bueno, y que estuvieron apoyando. Por ejemplo, fue la primera lugar en donde se permitió a las mujeres votar y ser votadas, ¿no? Entonces, cuando siempre se dice es que se celebran los 60 años de la mujer al voto, dices, bueno, sí, pero hubo un poco más allá, ¿no? Siempre hay un atrás. Entonces es lo que queremos mostrar con esto, ¿no? También en la investigación nos dimos cuenta de que no hay como tal un repositorio de memoria, ¿no? Buscamos años más adelante fotografías, buscar los hechos y más o menos la línea del derecho al voto está más o menos recopilada, pero si nos vamos más adelante, las recientes marchas que ha habido, es solamente buscando en diarios, no hay un lugar en donde podamos ir a consultar, por ejemplo el 25N que fue tan importante aquí en la Ciudad de México y que en todas las ciudades del país salieron a marchar, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas es lo que quisimos nosotros recuperar, que se vieran que estaban ahí y que justo el camino sigue, ¿no? Bueno, yo les platico rápidamente de la pieza, que es la que están viendo. Como ven, el cursor tiene una guía, ya para los chicos que están en la maestría, tiene una guía que si avanzas o retrocedes con el mouse y te está diciendo si vas a la mitad o no. Elegimos este diseño porque en la investigación que realizó esta GIS, no, encontramos que luego no hay fechas exactas de acontecimientos importantes, entonces por eso ven en la línea de abajo está tasado el tiempo, más adelante Dani lo va a explicar seguramente, y bueno, así lo decidimos hacer, tiene una banderita con el año, la línea de abajo es la que te está diciendo si ya vas a acabar esta pieza o no, y bueno, Dani nos pide de cierta manera
la información para que él la pueda programar y la podamos ver como la estamos viendo. Sí, bueno, mi nombre es Daniel, soy analista de datos y también hago visualización de datos en la Data MX. Y bueno, una vez que se decide cómo se va a visualizar o qué información es la que se va a visualizar, por ejemplo, para esta línea de tiempo, pues digamos que estructuramos una base de datos con la información necesaria y con un formato que funcione o que haga que sea más fácil la programación de esta visualización interactiva. Y bueno, una de las cosas que hay que destacar aquí es lo que menciona Chio, ¿no? Y Gisela, que hay falta de información precisa sobre estos eventos, tanto en archivo gráfico o fotográfico. Y por ejemplo, incluso las fechas, muchas veces no se tiene ni el día ni el mes, ¿no?, en los que ocurrieron estos eventos. Entonces, bueno, por eso se utilizó solo el año. Y al principio se había decidido como una visualización en donde marcara el total de eventos que estábamos visualizando, que son 68. Y después se decidió mejor ordenarlos cronológicamente, como está en la barra que se muestra abajo, y porque hay años en donde hubo más de un evento, ¿no? Y además hay una línea vertical en toda la pantalla que te indica como el porcentaje de eventos que has visto, ¿no? Y bueno, en este caso se pidió, se necesitaba una columna con las fechas, otra columna con un resumen de qué es lo que ocurrió y otra que ya detalla un poco más del evento, ¿no? Y la visualización está programada en D3, que es una librería de JavaScript y es muy buena para visualizar información. Y bueno, esta librería sirve más que nada para amarrar elementos en HTML y en este caso pues se pone una capa oculta en toda la visualización, que son como franjas, y cuando estás parado sobre una de estas franjas o estos rectángulos, se selecciona una de las imágenes y uno de los datos, ¿no? Y es lo que se visualiza. Y bueno, creo que de esta pieza sería todo. No sé si Gis y Chio quieran agregar algo más, ¿no? Entonces, podemos pasar al breviario. Debo algo contarles. Antes es que, bueno, de formación soy abogada, entonces este tipo de cosas al momento de estar tratando de clasificar, de escoger cuáles son tipos de violencias, de repente nos encontramos con eso, ¿no? De que había tipos de violencias, por eso de hecho el especial se llama las violencias, ¿no?, contra las mujeres, porque la ley y organismos de derechos humanos como la ONU Mujeres y la CNDH califican de distinta forma la violencia que sufren las mujeres, ¿no? Dependiendo también del ámbito, no es lo mismo la violencia escolar que se sufre que la violencia laboral o la violencia obstétrica, ¿no?, que son en distintas instituciones, o la violencia que se vive por parte de la pareja que la violencia que se vive por parte del Estado, ¿no? Entonces, bueno, justo en ese momento es que nos dimos cuenta de que necesitábamos clasificar esas violencias, de que nos parecía una información importante que compartir, ¿no?, que no toda la violencia que se sufre es la misma, aunque sí responde mucho a un mismo patrón, ¿no?, que es tal cual el patriarcado en el que vivimos, ¿no?, esta construcción social en la que los derechos de las mujeres se niegan solamente por el hecho de ser mujeres. Entonces, bueno, a partir de ahí hay todo un desglose de los tipos de violencias, modalidades. La Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia no contempla todas estas en una sola, ¿no? O sea, sí contempla las más importantes o las que se han ido, pues justo, ¿no?, luchando para que sean reconocidas, como el tema de la violencia obstétrica. Creo que, bueno, recientemente organizaciones como GIRE la han impulsado mucho, ¿no? Entonces, en esta ocasión, bueno, nosotros justo hicimos el breviario para que conocer cuáles son las violencias que se viven. Estas dependen tanto de los ámbitos, el laboral, escolar, el hogar, el espacio público como tal. Y bueno, no sé si podríamos compartir el breviario para que puedan
conocerlo. Bueno, ese es el intro y justo, ¿no? Un poco de que nos dimos a la tarea de recopilar. No toda, por ejemplo, la violencia obstétrica solamente está reconocida por el estado de Yucatán, perdón, de Chiapas, Quintana Roo y no recuerdo el otro. La violencia de pareja o de noviazgo, bueno, esa es más conocida. Por ejemplo, la que nos hizo mucho ruido fue la violencia política, ¿no? Que responde bueno, como todo el quehacer que se hace en el ámbito político de negación de derechos de las mujeres, no solamente el derecho al voto, sino también el ocupar o acceder a puestos de representación popular. Entonces, bueno, está dividido, como les decía, tipos de violencias, y también dependiendo de las modalidades y lo que llamamos nuevos conceptos, que esos nuevos conceptos no están en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, pero sí están reconocidas por otros ordenamientos de carácter estatal. Por ejemplo, ahí no pusimos la tortura sexual porque en México no está reconocida como tal, sino solamente como tortura, y hay un tipo, pero no está reconocida como una violencia de género, a pesar de que sí lo es, ¿no? Entonces, ustedes la van a ver más adelante, quizás se pregunten por qué no está ahí, bueno, esa es la razón. Bueno, creo que están viendo que algo pasó con la programación, que la idea es, podemos ver cómo. La idea es que a partir de el centro que es la violencia de género, el usuario pueda ir viendo de qué va cada violencia. Se hicieron 3 bloques, uno que son los tipos, que creo que son los más conocidos, aunque la violencia patrimonial no es tan conocida, creo, no sé. También está, lo que explicó esta Gis, las modalidades, que es un poco más en los ambientes donde se dan las violencias, ¿no? Hay una diferencia del tipo de violencia que te pueden ejercer, en qué ambiente. Entonces, por eso, si notan, hay una diferencia de color de fondo ahí. Y también, pues, los nuevos conceptos son violencias que ahorita están en lucha de que se legislen como tal, de que estén penadas, etcétera. El diseño de información va de eso, de justo dividir estos 3 grupos, y además cuando el usuario tenga la curiosidad, pues le puede dar clic a cualquiera que tenga curiosidad y lea de qué va. Lo mismo en este caso es acomodar la información un poco como explicó Dani, así haces tu base de datos en un Excel tal cual y pones nombre y la definición. Hay que corroborar fuentes y la programada, bueno, ya la van a explicar un poco. Bueno, en realidad esta programación no la hice yo, pero está igual también hecha en D3 y tiene igual una capa oculta con elementos que corresponden a cada una de las secciones que se ven en el recuadro, y cuando tú das clic a esta capa oculta, pues te despliega la información que corresponde al concepto, ¿no? Que está debajo de esta capa. Y pues creo que de esta visualización sería como todo. Sí. ¿La que sigue? Bueno, vamos a pasar ahora a la tercera parte del especial, que es el costo de la violencia contra las mujeres. Bueno, más que solo el costo, es el costo, panoramas y reflexiones, ¿no? Aquí lo que hicimos fue retomar un estudio que hizo la UNAM en el 2015, en donde calculan el costo de la violencia en México, y es cuánto nos cuesta. Bueno, lo que hace la UNAM en ese estudio es a través de la encuesta nacional sobre la dinámica en los hogares, solamente toma en cuenta la violencia de pareja, y a partir de eso y un estudio cualitativo que ellos hacen determinan como los costos, por ejemplo, por buscar ayuda médica, ayuda psicológica o ayuda legal también. Y a partir de eso ellos pues calculan un costo, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue tomar la última ENDIRE, la última encuesta, que es la de 2016,
Y además consideramos otros 4 ámbitos, ¿no? Que fue el ámbito familiar, el laboral, el escolar y el comunitario. Entonces, eso hace como que sea, no mejor, pero sí contempla muchas otras cosas que en la encuesta, que en el estudio que hizo la UNAM no se habían tomado en cuenta, además de que ellos analizan una encuesta que era del 2011. Y bueno... Hola, retomando nuevamente sobre lo que nos quedamos antes de que temblara, a mí me toca hablar un poco sobre los costos de la violencia contra las mujeres. Antes que nada, pedir una disculpa por hablar en nombre de las mujeres. Ha sido un proceso muy difícil desde esta parte del hombre, o sea, hablar sobre la situación de la mujer. Y que me ha llevado a mí, bueno, en este proceso de este tema que tiene que ver con los costos, a ver como toda la problemática que padecen las mujeres en México, ¿no? Y hacer un poco más sensible sobre las injusticias que ellas tienen día con día, ¿no? Nuestra investigación parte más que nada en una metodología que se hizo en el 2015 por la CONAVIN y el PUET de la UNAM, el posgrado que tiene que ver que trata de la violencia de género. Y queríamos ver qué habían hecho, ¿no? qué habían considerado en cuenta para estimar los costos en el 2015. Entonces empezamos como a leer la metodología, a ver qué es lo que habían hecho ellos, y nos encontramos que había un buen de cosas que ellos toman en cuenta, ¿no? O sea, hay cosas que parece ser que no se ve, pero una mujer al ser violentada, pues tiene que gastar, ¿no? Como lo comentaron al principio de la presentación, el editor Oliver, tiene que gastar ya sea para atención psicológica, tiene que gastar ya sea para atención médica, o porque a veces también tienen que ir a denunciar y tienen que transportarse, ¿no? Además, también tomaron en cuenta los femicidios, ¿no? O sea, la mujer al ser asesinada ya no retribuye a su familia o a sus hijos, o sea, deja un gasto. Y también igual las mujeres desaparecidas. Y bueno, muchas veces también cuando la mujer es violentada, pues tiene que ausentarse del trabajo, y entonces eso genera un costo porque a veces no les pagan pues, ese día perdido. Entonces fuimos como indagando, y dentro de esto, para hacer un poco sensible estos datos, porque a veces, bueno, nosotros llegamos a esta cifra que son 407 mil millones de pesos, y eso qué es, ¿no? O sea, ¿es mucho, es poco? ¿No? O sea, considerando todas estas cosas, entonces vimos que había que comparar un poco con algunas relaciones de cómo se invierte el dinero el gobierno, ¿no? Y vimos que era 1.89% del Producto Interno Bruto. O sea, si se dan cuenta, en México más o menos anda el 3% del Producto Interno Bruto que se destina a educación en el país. Entonces, es casi la mitad, bueno, un poco más de la mitad, es muchísimo lo que está en juego, ¿no? Cuando se violenta a una mujer. Y entonces, ya viendo y tomamos la encuesta de la Enderit, ¿puedes bajarla? Porfa, la gráfica. No, más abajo más arriba donde están las violencias, los tipos de violencias. Bueno, hay una encuesta que es en Direct. ¿Qué es lo que hace esta encuesta? Pues realmente realiza y le pregunta a la mujer y hace un redondeo a nivel nacional, donde hace una encuesta de más o menos de 30,000 mujeres y ya hace una proyección, y eso estima que es la población mexicana, más o menos, es un poco una aproximación. Entonces empieza a preguntar si fue violentada en el trabajo, si fue violentada en la escuela, si fue violentada en la familia, o también si padeció violencia en los últimos 12 meses o a lo largo de su vida. Y todos estos datos a nosotros nos sirven, porque ahí podemos estimar más o menos cuál es la población de mujeres que sufre violencia en estas situaciones. Y en estas situaciones, pues todas estas que se suman, por alguna razón van a tener que pedir algún tipo de apoyo. Como pueden ver ahí en la presentación, hay apoyo médico, apoyo jurídico y apoyo legal. Y
Y ahí tenemos como un porcentaje de mujeres que solicitó un tipo de apoyo. Y es bien interesante ver estas gráficas también porque las mujeres también pueden solicitar no solo un tipo de apoyo, sino que 2 o 3 tipos de apoyo. O realmente la mujer puede denunciar, puede ir al médico y puede ir a terapia psicológica. Y estas, pues, al ver la gráfica, lo que queremos ver, las que piden 3 tipos de apoyo, lo que vemos en la gráfica es que disminuye un poco, ¿no? O sea, cuando piden 3, pero cuando piden un tipo de apoyo, pues son como los colores que vemos ahí. O sea, la población que tenemos ahí, o sea, que es el 100% de más o menos de 11 millones de mujeres. Uh-huh. Bueno, para explicar un poco esas gráficas, lo que ven es el resultado de como 5 intentos de cómo graficar esta información, porque es muy compleja, son varios niveles de información. Lo que les comentaba Will es que justo si se fijan, bueno, por ámbito hicimos una gráfica y son 3 tipos de ayuda los que puedes ocupar, bueno, los que las mujeres pueden solicitar. En este caso, los puntitos negros que ven hasta arriba, no sé si podamos como ay, perdón. Los puntitos negros, estos, digamos que toda esta curva es un 100% de mujeres que solicitaron ayuda. Ayuda de cualquier tipo. Y los 3 arcos de acá abajo son el ya agrupado por tipo de ayuda. Lo que les explicaba Will hace un momento es que, por ejemplo, si yo decidiera ver solo el cruce de las mujeres, del porcentaje de mujeres, por ejemplo, en el caso de violencia comunitaria, una manchita, que es el 1% de esas mujeres, son 1,220 mujeres, creo. Entonces, si yo quiero ver el cruce de qué porcentaje de mujeres pidieron ayuda médica y psicológica a la vez, entonces yo presiono el psicológica y médica. Ajá, creo que ahí solo se ve ahí están las dos. Ya están. Entonces vemos el cruce y son 1, 2, 3, 4, 5, son 6, el 6% que está aquí, ¿ya ven? El 6% solicitó apoyo médico y psicológico. Y entonces vemos cómo se reduce, o sea, uno pensaría que quizás se suma, pero no, se reduce cuando las mujeres deciden pedir 2 apoyos y se reduce aún más cuando piden 3 apoyos. Igual la interacción la pueden explorar una vez que se metan a nuestro sitio, pero va de eso, el arco de arriba es el porcentaje de mujeres y lo de abajo es el número de ayudas totales, pero es la suma de todas las ayudas, si hayan pedido 1, 2 o 3, de todas estas mujeres. Ya, perdón. Es muy interesante esta parte porque nosotros habíamos calculado los costos a partir de este tipo de solicitudes que hicieron las mujeres. Y entonces tuvimos entrevistas, o sea, nuestra investigación se basó también en entrevistas a estas personas, mujeres que hicieron la metodología en el 2015. Y ella, la maestra Hilda, quien calculó los costos en el 2015. Y ella nos decía, bueno, pero es que si tú tomas esa en consideración, porque nos había dado un resultado de una quinta parte de lo que ellos habían estimado en el 2015. Entonces nos preguntábamos por qué es menor, cuando estamos considerando otras variables que en el 2015 no se consideraron, ¿no? Y entonces le preguntábamos y lo que nos decía la maestra Gilda es que la mujer al ser violentada, aunque no pida apoyo, por lo regular se va a tratar. Puede ser que no lo veamos, pero va a ir a la farmacia a comprar una curita o va a ir a... Entonces, ella decía que deberíamos estimar no solo a las mujeres que pidieron ayuda, sino a las 100% que fueron violentadas. Dani podría explicar un poco más esa parte también de... Sí, bueno, lo que menciona Will es que primero hicimos un análisis en donde los costos lo atribuyamos solo a las mujeres que contestaron como en esta encuesta, que habían buscado algún tipo de ayuda. Y la maestra Hilda nos dijo que ese era más bien que había que calcular un costo potencial de cuánto, porque hay mujeres que aunque no buscan ayuda psicológica en alguna institución, y de hecho es la gran mayoría de alguna manera busca atenderse, ya sea como
buscando o alguna amiga, algún amigo, y en eso realiza como gastos de transporte, además de que puede estar faltando a trabajar por la violencia, ¿no? Entonces, bueno, en esta visualización que estamos viendo ahorita, se están comparando esos dos costos. El de abajo es el costo directo, que así lo llamamos, la estimación directa, que sale a través de la encuesta del ENDIRE, y el de arriba es el costo potencial, es decir, cuánto cuesta la violencia contra las mujeres, suponiendo que todas las mujeres realizan gastos por atenderse, pues sí, psicológicamente. Y bueno, ahí vemos que la mayoría, bueno, está dividida por los 5 ámbitos, y vemos que la mayor parte se lo lleva el ámbito de pareja, ¿no? La relación de pareja. Y bueno, todas estas visualizaciones, por ejemplo, la anterior, que era como un panorama general de cómo es que las mujeres buscan apoyo, Rocío hizo varios intentos, no fue fácil presentar esa información, y al final optamos que esta, donde se ven como las líneas, los puntos que equivalen a un porcentaje de mujeres, y abajo se ve el total de solicitudes, hace que sea mucho más rica la información, porque uno puede darse cuenta que, por ejemplo, en el ámbito comunitario, si subimos un poco más, la mayoría de las solicitudes son, por ejemplo, de tipo legal, ¿no? Mientras que, por ejemplo, si bajamos a relación de pareja, vemos que psicológica es la que ocupa como o sea, la mayoría de las mujeres busca atenderse psicológicamente y no necesariamente legalmente, ¿no? Entonces vemos como en qué ámbito las mujeres pueden estar buscando un tipo de atención más integral. Y bueno, por otra parte también la visualización de los costos, que era la que estábamos viendo, igual todo se discute, Chío hace como una propuesta y entre todos la discutimos si es la mejor o no, y ya se realiza como una versión interactiva, ¿no? Y bueno, no sé si quieras agregar algo de las como experiencias que hubo en las anteriores. Sí, de las anteriores creo que no, en esta sí, como creo que es importante, mientras más información se tiene y mientras más está complejo todo lo que se quiere mostrar, siempre hay que incluir más guías. O sea, es súper importante la nomenclatura. Por ejemplo, aquí decidimos dejarla afuera porque si se fijan, si las pusiéramos, si hubiéramos puesto, digamos, en este espacio ámbito de pareja, pues quizás cabe, pero en este espacio el laboral o el escolar, pues no, ahí no cabe un título que, o sea, uno pueda poner ahí, que es el ámbito tal, entonces por eso sacas parte de la nomenclatura fuera de la gráfica principal. Otro tema importante también es, si hubiéramos puesto esto solito, igual el usuario dice, si no lee todo lo anterior, pues a lo mejor no está entendiendo muy bien qué está leyendo, de por sí es una gráfica bastante compleja. Entonces, esto está de guía para que entienda que quizás, bueno, lo de arriba, la mitad, la media luna es el costo potencial, que es lo que calculamos nosotros, y la media luna que está abajo es el costo directo y te marca un total de cada uno. Otra cosa interesante de esta, que no sé si, bueno, de nuestra metodología, es que decidimos agregar gastos, ¿no? En el ámbito de pareja, gastos funerarios y cosas así. Creo que eso es importante de... Sí, aquí solo se muestra el costo en los ámbitos, o sea, el estudio que arroja esta encuesta, la ENDIRE, y además hay otros costos que no se incluyeron aquí, que es por mujeres desaparecidas, por homicidios de mujeres, y el presupuesto que ejerce el gobierno para combatir y erradicar la violencia de género. Eso, como son categorías muy distintas, eso no se graficó aquí, pero sería... Sí se toma en cuenta en el monto total, y entonces ahí sí aparece, ¿no? Que por eso nos da la cifra de 407 mil millones
de pesos. Y una pregunta muy interesante que también la maestra Hilda cuestionaba es, ¿por qué medir los costos de la violencia? Esto a partir de que, pues bueno, 2 de cada 3 mujeres en el 2016, de acuerdo a la encuesta, sufrió violencia, ¿no? Y 4 de cada 10 mujeres sufrió en los últimos 12 meses, o sea, en el 2016. 2 de cada 3 mujeres a lo largo de su vida. Entonces, estamos viendo que, pues sí, son muchas mujeres las que sufren violencia. Entonces, queríamos también saber cuánto ellas pierden. Y entonces, quitando, por ejemplo, el presupuesto que da el gobierno para erradicar la violencia, los gastos en funerales y todo esto, y solo quedándonos en estos ámbitos, la mujer en promedio violentada, de estas 4 mujeres que sufrieron violencia en el 2016, gastaría 20,000 pesos al año atendiéndose, ya sea por estos diferentes, ya sea por ir al psicólogo, ir al médico o ir a denunciar, ¿no? Y entonces también, bueno, el gobierno agrega también para erradicar la violencia, o sea, agrega un presupuesto que más o menos está contemplado en 1.400 millones de pesos, pero es casi el 1% de todo lo que se gasta por violentar a la mujer. Entonces, queríamos ver, bueno, si no existiera esta violencia, ¿a dónde se podría ir destinado? También es muy importante, por eso es mucho, es poco lo que está en juego. Era la pregunta que retomamos en el texto. Y comparamos, ¿no? Si no existiera la violencia con el dinero que invirtió el gobierno para erradicarla y prevenirla, más o menos estaríamos hablando de 11,000 becas de maestría a mujeres, ¿no? En promedio a nivel nacional. Más o menos la contratación de 15,000 médicas y de 16 maestras. O sea, es tratar también de comparar estas cifras, las cifras del monto del gobierno. Y además es bien interesante porque también en nuestro análisis vemos que el presupuesto del gobierno también está reduciéndose. O sea, ha disminuido. Del 2015 al 2017 ha pasado para prevenir y erradicar la violencia, o sea, ha bajado mucho, ¿no? Y lo comentamos cuánto es esa cantidad que ha bajado. Entonces parece ser que el gobierno no sé si estamos interesados en atender esta violencia. Y queremos como ser sensibles a estos datos a ustedes, pues, o sea, quien los lean, vean las comparaciones, vean si es mucho o poco y también ustedes tengan un criterio, ¿no? Para ver qué acciones tomar, también nosotros mismos, los hombres, ¿no? Porque a mí me ha dejado, bueno, esta pieza me ha dejado muchas cosas muy sensibles, ¿no? Primero que estamos acostumbrados que por los medios que nos dicen que siempre señalan a las mujeres como que ella tuvo la culpa, que porque salió de noche, todo esto. El caso de Lesbin aparece en las notas del Universal, algo así, ¿no? O sea, realmente sin antes advertir que era un feminicidio. Entonces, en esta pieza también se reflexiona un poco a qué nos toca a nosotros también, ¿no? Realmente ver de dónde sale toda esta violencia, discutirla, reflexionarla y ir acompañado también con las mujeres también, que nos señalen todo esto. Parece ser que tenemos un poder que cuando nos señalan las mujeres somos muy vulnerables. Y entonces al ser vulnerables, queremos, ¿qué es lo que, para que no seamos vulnerables? Pues ejercemos violencia. También es una de las cosas que también nosotros tenemos que tomar en cuenta los hombres a pensar esto, pues, realmente de dónde viene todo esto. Bueno, eso es con lo que finaliza, digamos, los textos y se hace una sugerencia, el call to action, etcétera. Vamos a ver ahora un par de cosillas más del proceso de trabajo, de información que de plano se descartó. Erandi nos va a ayudar a presentar eso. Y también una parte que todavía no está programada, que es el quiz que mencionaba Oliver al inicio. Entonces yo creo que empezamos con Erandi. Hola, bueno, pues yo les voy a hablar de la parte que no está montada en la página y que son todos los procesos que no funcionaron. Entonces, bueno, cuando se hace un análisis de un tema, generalmente pues se discute qué es lo que se quiere probar, ¿no? Tenemos toda una base de datos o la buscamos y tenemos que tener ciertas hipótesis que queremos comprobar para que de ahí pueda salir una nota, ¿no?
Este proceso pues lo hacemos en conjunto, con el editor, con los otros analistas. Y bueno, en este caso tuvimos dos hipótesis. La primera era la violencia contra las mujeres, si ha cambiado temporalmente, y la otra fue la violencia contra las mujeres cambia después de que se decreta una alerta de género, esta porque han surgido varias alertas de género decretadas en algunos municipios del país. Entonces, la primera de nuestras hipótesis, sí, si quieres, la intentamos probar mediante las encuestas en DIRE que realiza el INEGI. Las ha realizado ya en 3 ocasiones, en el 2006, 2011 y 2016. Estos son unos ejemplos de las encuestas, pero se las puse porque son muy distintas entre sí, y esa fue una de las razones por la cual no pudimos comprobar nuestra hipótesis. Si se dan cuenta, estoy poniendo una página de la misma sección de cada encuesta correspondientemente del ámbito laboral, y en la del 2011 fusionaron el ámbito laboral, escolar y social. ¿Puedes pasar a la siguiente? Lo cual hizo que los resultados no fueran comparables. Si se dan cuenta, estas gráficas no están nada bonitas, solamente fueron para mostrar los datos. En el 2006 es la amarilla, en el 2011 es la naranja y el 2016 es la azul. Y en todas las preguntas que estoy graficando aquí, se muestra una disminución en el 2011, que no corresponde a la dinámica de violencia que vive el país, sino a que en el 2011 las encuestas fueron fusionadas y se preguntaba en general, ¿has vivido violencia? Y solo podías solo podías dar 2 opciones, ¿no? Y decías como, sí, en el trabajo y en la escuela. Mientras que en los otros casos podías dar específicamente, bueno, en la escuela cuando te han violentado. Y por eso se ve una disminución. Entonces, nuestras encuestas no eran comparables y no podíamos obtener resultados ni hablar de las dinámicas de violencia temporales en nuestro país con estos datos, ¿no? Entonces, esa fue nuestra primera hipótesis descartada, y se hicieron muchas gráficas. Estas solo son algunas, pero en todos los casos salían, por ejemplo, en este caso, no hay ni una sola pregunta que se mantuviera a lo largo de los 3 años, ¿no? En 2006 decidieron preguntar unas cosas, en 2011 otras, y en el 2016 otras muy distintas. Entonces no había forma de compararlas, ¿no? Sí, también lo intentamos hacer como regionalmente, porque las encuestas daban para que se hiciera por estado, la estadística era suficiente para sacar conclusiones por estado, pero en muchos casos nuestras variaciones no eran de más del 5% y la certeza de esos datos no llegaba al 5%, entonces tampoco se podían sacar conclusiones. O en otros casos donde la dinámica del país tampoco, no podía tener certeza de que en el 2011 esta diferencia fuera causa de la dinámica del país y no de la diferencia en las encuestas, ¿no? Entonces, esa fue la primera hipótesis descartada. Y la segunda, que era ya más específica con respecto a las alertas de género, obtuvimos datos de feminicidios porque se empezaron a tipificar y ya está la base de datos, la utilizamos. Sin embargo, también son pocos los datos que tenemos de feminicidios para poder tener resultados concluyentes. Les puse un ejemplo. En esta gráfica, a partir de la línea punteada, es que empieza la alerta de género. Tomé uno de los estados de Quintana Roo y el municipio de Solidaridad. Y aquí vemos que hubo un feminicidio, otro feminicidio y otro feminicidio. El amarillito es a nivel municipal y los otros a nivel estatal. Pero son tan pocos que no se puede hablar como en general de una dinámica de violencia o si ha aumentado o ha disminuido. Y
intentamos hacerlo a nivel estatal también. Por ejemplo, aquí les grafiqué en el Estado de México, y este es no feminicidios, sino crímenes de violencia de género, así se tipifica cuando vas a hacer tu denuncia. La línea azul oscuro es una tendencia media para poder quitarle ruido a los datos. Y en este otro caso, traté de graficar otros tipos de crímenes como acoso, hostigamiento, violación, y también se les hizo una línea de tendencia móvil para poderle quitar ruido. Sin embargo, también fueron datos poco concluyentes en este caso, porque aunque está tipificado el delito, no te especifica si eran hombres o mujeres los que denunciaron, entonces no podía asegurar que solo mujeres hubieran sufrido este tipo de delitos y por lo tanto no podía hacer la inferencia para compararlo antes y después de la alerta de género que está específica, bueno, que se enfoca en las mujeres. Y en la de arriba también no pudimos hacer la comparación por lo mismo, porque no se especifica que sea para la denuncia haya sido hecha por una mujer. Y pues esos son solo son algunas de las gráficas que hice. Con esto termina la presentación. Hice muchísimas, ninguna funcionó. Y pues a veces simplemente cuando no se puede probar una hipótesis, aunque tengas unas bases de datos muy extensas, pues es mejor no incluirla. Sí, solo agregar el programa que utiliza Erandia es matemática. Sí, todo se graficó en se analizó y se graficó en matemática. Y entonces el proceso de trabajo es un poco así, donde armamos una hipótesis y los analistas sacan y decimos, ay, no, o sí, con muchas gráficas que todavía no están, digamos, diseñadas o algo así, solo es como para comprobar. Tienen que hacer muchísimas pruebas antes de ya empezar a poder como darle forma a todo lo anterior que ya vieron. Y ahorita yo me voy a pasar para allá porque les voy a enseñar como el boceto del quiz. Gis armó justo este quiz y mientras yo llego allá ella les va a explicar más. Bueno, también en la data lo que queremos es crear nuevas narrativas, ¿no? Presentar piezas de forma distintas, no solamente el reportaje extensísimo de 16 páginas que a veces llegamos a la mitad y dijimos basta, sino también buscar otras formas en que pues la información que está ahí pueda ser consumida, también pueda ser compartida y sobre todo sea interesante, ¿no? Entonces una de estas fue hacer un quiz con 3 historias distintas sobre violencia de género. Violencia de género que además no necesariamente tiene que ver con acoso sexual, sino como esa violencia que está dentro de de lo cotidiano o que es ejercida por las instituciones, ¿no? Y por eso justo le pusimos, ¿no? Eso es violencia de género, como entre la pregunta, entre la admiración. Entonces, bueno, son 3 historias, una de ellas es Las mujeres de Atenco, que quizá la han oído y que refiere justo al tema de tortura sexual, ¿no? La tortura sexual es una forma que usa el Estado justamente para callar a la disidencia o para, digámoslo así, castigar a quien se atreve a ir en contra, ¿no? Y ha estado muy documentada, de hecho el último relator especial sobre desapariciones forzadas, bueno, su informe fue bastante fustigado, ¿no? Incluso creo que al Estado mexicano no le gustó nada. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia respecto a las mujeres? A que la tortura sexual además se utiliza como un elemento para castigar sus cuerpos, ¿no? Se convierten las mujeres en botín de guerra dentro de esta lucha de la disidencia contra el Estado y entonces por eso justo nos pareció importante visibilizarlo, ¿no? La otra historia es de las trabajadoras despedidas injustamente del IEMS, que es el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Si bien es cierto que los hombres también son despedidos injustamente, también tienen bajos salarios, también sufren violencia laboral. ¿Cuál es la diferencia con las mujeres? Bueno, las mujeres además tienen en ciertos temas como son el sector servicios, el sector comercio, una gran cobertura, son ellas las trabajadoras, ellas las que se dedican a cuidar, ellas las que se dedican a limpiar.
Entonces ese componente marcado de género se da además diversas dinámicas, como el hecho de tener bajos salarios, como el hecho de cubrir una segunda jornada, ¿no? ¿Y qué implica? Bueno, las mujeres después de trabajar se tienen que ir a casa a seguir trabajando, ¿no? A cuidar hijos, a cuidar familia, a ver por los esposos o incluso por familiares que también tienen a su cargo. Y eso implica que no puedan capacitarse, que no puedan asistir a talleres, que no puedan asistir a manifestaciones, que no puedan asistir a diversas capacitaciones laborales, con lo cual, bueno, ellas dejan de percibir un salario extra que podría tener sus compañeros pares por tener mayor capacitación o a una mayor formación, pero también dejan de poder coordinarse para exigir derechos, ¿no? Y en este caso las trabajadoras del IEMS sí se organizaron, lograron romper esa barrera y fueron despedidas, pero además incluso antes de eso sus superiores hicieron todo un entramado para evitar que se reunieran, ¿no? O sea, desde evitarles ir a comer hasta prohibirles que se vieran los domingos. O sea, los domingos es un día de descanso, ellos podrían hacer lo que quieran, pero sus empleadores les dijeron que estaban prohibidas las reuniones, ¿no? Entonces, bueno, sí hay una cuestión ahí de género. Y la última historia es la historia de Liliana. Bueno, todas las historias también lo que buscamos es darles caras, ¿no? Que no solamente sean las trabajadoras o las mujeres de Atenco, ¿no? Hablamos de Italia, que es una de las chicas que estaba en Atenco, hablamos de Lupita Carrasco, que es una de las trabajadoras que está luchando por sus derechos, y hablamos también de Liliana, que es una mujer que vivió violencia obstétrica, ¿no? Ella estaba muy, muy esperanzadora en tener a su primer bebé y, bueno, por complicaciones médicas, el médico que era como su médico de cabecera no estaba el día del parto, entonces otro médico llegó y la presionó en realidad para que se hiciera una cesárea en lugar de un parto, ¿no? El solo hecho de obligar a una mujer a tener una cesárea y no tener un parto natural, como se le llama, es ya cierta violencia. ¿Por qué? Pues porque se interrumpe un proceso natural, ¿no? Se trae complicaciones y además es intrometer un tratamiento médico que es innecesario porque puede ser una vía natural, ¿no? Y sobre todo porque los médicos con esa forma, siempre, lo que le decía es que yo ya no voy a regresar aquí solamente para atenderte, ¿no? Entonces, bueno, con esas historias, pues justo lo que queremos es visibilizar esas otras violencias que están allá afuera y también como la forma en que las mujeres están buscando cómo luchar, ¿no? Italia está junto a otras mujeres ante la Corte Interamericana demandando al Estado mexicano. Las mujeres las trabajadoras del IEMS están entablando una demanda laboral en contra del IEMS justamente, ¿no? Y que un juicio que además se ha alargado innecesariamente, en el campamento que están haciendo las han atacado, o sea que ha habido todo un después. Y Liliana está ahora metiendo una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también un juicio de amparo contra violencia obstétrica, ¿no? Porque primero quisieron que fuera negligencia médica, pero ella dijo, no, es que sí tiene un componente, no es solamente la negligencia médica, ¿no? Sino hubo un atentado en contra de mi cuerpo, en contra de mi toma de decisiones y una presión para que yo me sometiera a un tratamiento al que yo no quería hacer, ¿no? Como fue una cesárea. Sí, ¿verdad? Y bueno, ya okay. Chío les va a explicar cómo funciona todo. Gracias. Bueno, ya contarles las historias ya lo hizo Gis, solo les quería contar que este boceto, el programa que utilizo para ver más o menos cómo funciona la interfaz, o funcionará, es relativamente nuevo, es de Adobe, de la suite Adobe, y es XD, Experience Design. Entonces justo lo que estoy haciendo ahorita para que ustedes vean, no es nada programado, simplemente es el software que está funcionando como tal, en modo presentación. Ahorita les enseño cómo se ve en modo diseño. Aquí, por ejemplo, ya pasamos por la primera historia, que es la que les contó Gis de las chicas de Atenco, las mujeres de Atenco, y la idea es que este test, quiz salga como en pop-up para después compartir en redes sociales, que es algo que se usa mucho. La barra que ven arriba te muestra el avance en el quiz, ¿no? Eso creo que es importante para quien haga diseño de interfaces, bueno, el usuario sepa que va en una tercera parte, por así decirlo. Entonces, en este cuadro verde va una animación que cuando se programe, se va a poner como en automático.
Entonces solo es como avisarle a quien vea esto que lo va a programar así. Ahorita les enseño las animaciones. Y esta es la otra historia, la de las señoras del IEMS. Lo mismo, ¿no? Y así hasta que... y termina. Entonces, este es el programa, es XD. Funciona así, modo diseño. Pues ustedes pueden... Aquí, como ven, ven con cuántas columnas diseñan, eso les sirve un buen al programador, tienen el padding, así el sangrado, donde el espacio que no se debe ocupar. También pueden ocupar otro tipo de ¿cómo se llama? De grid. Ay, no me acuerdo el término en español, perdón. Pero... esta es cuadrada, esta es a columnas. Ambas las pueden cambiar y elegir. La parte interactiva va aquí, que es justo, pues si yo quiero que cuando le dé clic a alguien a esta cosita, me mande a tal slide, ¿no? Creo que eso serviría muy bien para quien está armando un proyecto de este tipo. Les vendría muy bien. Les decía, Adobe XD. Así lo trabajamos nosotros. Digamos, todas las interacciones que uno está planeando, ahí se reflejan, son esas rayitas azules. Y ya para cerrar, gracias por su tiempo, les voy a presentar rápidamente las animaciones que hicimos. Esas las hicimos en... ¿qué programa? Ahorita se las pongo. No las veo. Aquí hay una, por ejemplo, esta es la de Atenco. Entonces esto también es otra manera de visualizar datos, ¿no? Ya un poco más dinámico y solo que lo vean así. Es un recurso más del que nos estamos ayudando. En este caso, para armar esto, pues escoges, ¿no? La información que consideres más relevante y ya pues armas tu animación. Esa es una. La otra está acá. Estas ilustraciones las hicimos justo para el especial. Modo de líneas y trazos ahí rudos. Igual si un día se interesan por saber cómo se arma esto, pues nos pueden escribir y los podemos coachar un poco. También lo padre de nuestro trabajo es que también si nos interesa utilizar nuevos efectos o animaciones, nos dan como esa libertad va mucho de eso, de investigar y compramos, nos compran libros y ahí estamos hasta que sale o no sale y entonces escogemos las opciones, en fin. Esto fue con After Effects, por cierto. Y la última. Es súper importante sintetizar la información para cuando hacemos este tipo de apoyos multimedia, porque claro que los usuarios no se quedan así horas eternas viendo
es pesadito, entonces hay que saber cómo elegir qué información se va a soltar, etcétera. Ya sería como concluir, nos vamos a pasar todos de ese lado y si tienen algunas preguntas, pues con mucho gusto las atendemos. Pues muchas gracias. A ver si tienen alguna pregunta. Diego. ¿Cómo es esto? ¿Se oye? Ah, sí. Hay unas gráficas que presentaron cuando estaban hablando de los costos digamos, de la violencia contra las mujeres y los distintos tratamientos o las distintas ayudas, digamos, que solicitan. Eran como unos círculos, o sea, y unas líneas entre las dos partes del círculo, si la podríamos ver, porque me llamó mucho la atención algo que pasa en esas gráficas. ¿No se puede? Sí, ahorita, solo que ya como nos venimos todos para acá. Bueno, a lo mejor no es necesario, pero, o sea, digamos en el semicírculo de arriba tenían puntos que eran 1% de mujeres violentadas, supongo, ¿no? Esos puntos eran por unidad territorial o algo así, o nada más eran así como la cota de que son 3,000 y pico de mujeres y el siguiente punto son 3,000 y pico de mujeres. Y lo que me llama la atención, sobre todo cuando tienen así, por ejemplo en esa de violencia comunitaria, noto que la línea, o sea, el hilo que va de uno de los puntos al semicírculo inferior más grueso, hay unas que arquean. ¿Por qué arquean? O sea, ¿por qué? No, en la otra, digamos, hay unas, en otras gráficas es más notorio, pero ¿por qué, por ejemplo, si te pones en uno de los puntos del semicírculo de arriba, digamos, hacia ahí, por ejemplo, ahí, ¿por qué se arquea hasta el otro extremo del semicírculo de abajo? ¿Por qué no es una línea recta abajo? O sea, no sé qué me está diciendo eso. Sí, contesto tu pregunta, bueno, más bien tu observación, o para hacer un poco más claro. Cada gráfica tiene como una nomenclatura en donde especifica una mancha, equivale al 1% de las mujeres que solicitaron ayuda, pero ese 1% equivale, por ejemplo, en violencia comunitaria a 1,210 mujeres, ¿no? O sea, viene la equivalencia de cada mancha, ¿no? Ajá. Entonces, podemos ver como cada una de estas manchas salen, en algunos casos sale una sola curva. Por ejemplo, de ayuda legal, hay manchas donde solo sale una curva y corresponde a una mujer que solo solicitó ayuda legal. Y hay otras manchas que tienen, de donde salen 2 o 3 curvas, que corresponden a los tipos de ayuda. Sí, eso me queda muy claro, pero lo que no me queda claro es por qué, si es nada más una cuestión de presentación o hay una cuestión más de fondo, ¿por qué los hilos que unen el semicírculo de arriba y el semicírculo de abajo? Por ejemplo, ese que está a la derecha, lo que está en rojo yo entiendo que son hilos que tienen que ver con búsqueda de apoyo legal, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué las bolitas negras que están más hacia el centro del semicírculo de arriba van al extremo del semicírculo de abajo? O sea, ¿eso nada más fue un efecto estilístico o hay algo más? No, eso no codifica nada. O sea, la curvatura y en dónde incide, digamos, esta línea no codifica nada. No codifica nada, ¿no? Porque de repente se hacen unas marañas cuando tienen muchos y a lo mejor las marañas dicen algo también. Ajá. Creo que en esa parte de la programada es algo aleatorio, ¿no? Sí. Tanto la curvatura de la línea como el que si entra en el arco al principio o al final, es sí es aleatorio.
Sí, de hecho el primer diseño que se hizo de esto era como algo muy geométrico y se le implementó ahí una variable aleatoria para que coincidiera un poco más con el estilo, con la identidad gráfica del sitio. Claro. Bueno, en las animaciones que presentaron, ya al final que presentaron estas animaciones, bueno, no sé, lo estaba viendo ya de cambio de, pero tenían unos datos muy interesantes acerca de digamos, mala atención, o sea, datos sobre mala atención en hospitales privados, en hospitales públicos, en hospitales privados, y después con curanderas y parteras. Había una sobre malinformación que se daba en los hospitales públicos, en los hospitales privados y entre las curanderos y parteras. ¿Cómo determinaron lo que era buena o mala información? Porque, y si mala información también incluye omisión. Sí, bueno. Porque, digo, bueno, la dejo ahí. ¿Cómo determinaron lo que es buena y mala información? Y cómo es, por qué, o sea, cómo explican que las parteras pues dan muy buena información o dan información más completa que en un hospital público, por ejemplo. Ok. Bueno, este análisis, los datos se obtuvieron de la ENDIRE, que realiza el INEGI, y primero preguntan, ¿no?, a las mujeres que han tenido un parto en el último año, les preguntan si fue en una institución pública, en una institución privada o con curandero o partero, ¿no? Y ya una vez que filtramos y categorizamos ahí a las mujeres que se atendieron en cada uno de estos lugares, después vienen preguntas como, durante tu parto te realizaron una cesárea sin decirte por qué era necesaria. Entonces, si responden que sí, se toma en cuenta como mala información. Y así me parece que son 5 preguntas de ese tipo y ahí las agrupamos. Ajá. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta con respecto a la pieza 2 de Brevario de Violencias. Me llama la atención que no encontrar nada en torno a la violencia de género ejercida a través de los medios electrónicos. Y bueno, justo como hacia ahí creo que fue Gisela la que hizo la investigación. Sí, justo como que mi cuestionamiento iba a por qué de pronto en ese brevario no aparece algo relacionado con los medios electrónicos. Gracias. Sí. Hola, sí está, me parece que es mediática. Justo, mediática publicitaria, ¿no? Que es que está muy ligada con el tema de derechos de audiencias, de cosificación de las mujeres. Entonces, esa es la relacionada con los medios de comunicación. Como decimos, bueno, no es está tomada solo como de un ordenamiento legal, o sea, no es un despliegue teórico, ¿no?, sino solamente definiciones que están en ley y de lo que la ley considera como sancionable. Entonces, sí no va a haber como toda sí nos hubiera gustado, ¿no?, pero también era como, es que es una pieza demasiado densa por todas las definiciones y de repente también justo lo que nos pasaba, ¿no?, cómo categorizar la información, cómo estructurarla de tal manera que pues al público le sea interesante, ameno, que realmente sí despierte su curiosidad. Entonces solamente son las definiciones. ¿Alguien más? Cosas. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué tendrían que hacer para que toda la investigación que hicieron pudiera de pronto continuarse, por ejemplo, en el siguiente año? ¿Cuáles son los datos que ustedes necesitarían para que de manera a lo mejor incluso pensando de pronto automáticamente pudieran tener una comparación a lo largo de los años el próximo año? Por ejemplo, ¿no?, si quisiéramos en esta pieza bueno, la línea de tiempo es como un poco clara, se tiene que ir actualizando esa base de datos y tomar como en cuenta los nuevos eventos en la lucha por los derechos de las mujeres.
En esta parte igual es actualizarlo y tomar en cuenta aquellas violencias que se están como poniendo en ley, como dice Gis, y en los costos de la violencia es un poco más complicado porque la ENDIRE se realiza cada 6 años más o menos. Entonces, lo más que podríamos hacer es como hacer una proyección de los datos que salen del ENDIRE 2016, que de hecho es lo que hicimos, y lo proyectamos con el crecimiento de la población, con los datos de la CONAPO a la población de 2017 para actualizarlo. Y también el precio se hace un proceso que se llama deflactación, que es convertir el dinero que era en 2000, en cualquier año, tú lo puedes convertir a cuánto equivale ese dinero en el año actual, ¿no? Entonces, todos esos datos están disponibles. Entonces, en realidad no es muy complicado, por ejemplo, reestimar ese costo. Claro, es una proyección, pero sí se puede estimar. Sí, también. Yo quisiera aprovechar esta pregunta que creo que es buenísima para acá. El hecho de darle continuidad a estas investigaciones es muy, muy valioso. Y yo lo veo mucho en la parte que platicaba Erandi, que son estas hipótesis que teníamos de cómo analizar la evolución de la violencia de género y cómo analizar la eficacia de las alertas de género. Y realmente es plantearnos como sociedad y pues como actores de la sociedad, como actores civiles, presionar para que estos datos sean cada vez más limpios, sean cada vez lo que llamamos una política de datos abiertos, que estén en formatos accesibles, que tengan una continuidad en cuanto a las publicaciones. Si bien dice Daniel, esta ENDIRE se publica casi cada 6 años, me parece que son cada 3 o 6 años, se debe de presionar para que distintos organismos, ya sean de gobierno o de sociedad civil, sigan generando datos y podamos hacer este tipo de estimaciones. Nos quedamos con ganas de poder saber cómo ha cambiado la violencia de género en 6 años, en 10 años, y vemos que no podemos analizarlo, vemos que los datos no nos dan, lo cual es un grave problema como sociedad, no sabemos bien las dimensiones, los lugares. Sin embargo, podemos hacer presión para que eso cambie. Desde nuestra trinchera creemos que hay una responsabilidad de hacer presión y de darle continuidad precisamente a estos estudios. Sí, y bueno, solamente para agregar, por ejemplo, parte de esto que dice Oliver, el tema de feminicidio, ¿no? Nosotros no nos quisimos meter tanto por lo que puso Ere sobre las alertas de género, ¿no? De que había muchos casos de feminicidio que estaban tipificados como homicidio, o por ejemplo en Tamaulipas solamente había 3 casos de feminicidio, cuando en realidad si revisamos las notas vemos que hay muchos casos más, ¿no? Pero no hay una constancia por parte de la autoridad, no hay una política que te permita clasificar y eventualmente tener bases de datos en donde realmente sea evidente estas dinámicas sociales, ¿no? Feminicidios creo que es el caso paradigmático. Los ministerios públicos de entrada, no tienen habilidades ni siquiera para determinar cuándo hay violencia de género, cuándo hay feminicidio. Entonces, si desde la base no hay una forma de cómo construir una buena información, cuando llegamos nosotros y aunque pidamos la información, pues lo que nos van a dar van a ser bases de datos a veces bastante pues sucias en el mejor de los casos, o con información bastante sesgada, o con información que ni siquiera existe, ¿no? Bueno, no sé, ¿alguien más? ¿Alguna duda? También los de atrás pueden preguntarla. Sí. Bueno, felicitarlos. En primer lugar, porque es un trabajo enorme, sí se nota las diferentes dimensiones desde las cuales, pues digamos, plantean posibilidades, imaginan escenarios, ¿no? Estas hipótesis de datos que son reveladoras. A mí me gustó mucho, por ejemplo, la tipología de las violencias porque refleja cierto grado de incertidumbre jurídica, incertidumbre institucional sobre cómo se define. O sea, prácticamente si algo te pasa en un municipio, pues va a ser diferente el seguimiento al municipio de al lado, ¿no? Entonces desnuda, desde mi punto de vista, justo esta incertidumbre institucional y jurídica en la que se vive en este caso, pues muy claramente, como en otros, ¿no? Entonces, los quiero felicitar. Quizá, no sé,
preguntarles cuál creen que sería ese principal aporte en el terreno de este ejercicio a lo que se ha hecho en el terreno de géneros, ¿no? Me refiero a que como periodismo de datos resulta claro que hay muchos datos con los cuales generar muchas visualizaciones, hay una sobreabundancia de información, hay una posibilidad de plantear demasiados escenarios. Entonces, en ese sentido, en el terreno del periodismo de datos, ¿cómo construyeron la idea de relevancia pública en la información que presentan y en ese sentido, cuál es el aporte? Gracias. Bueno, tenemos una dinámica de muchas, porque hemos también experimentado con muchas dinámicas de trabajo para elegir los focos que se le van a dar a nuestros trabajos. Y en este caso fue prácticamente estarnos preguntando, pues, más allá de que como diseñadora, analistas o lo que sea, pues como ciudadanos de este país, qué es lo que nos interesa saber al respecto del tema. O sea, por un lado, quizás sí es más información más básica la línea del tiempo, no así menos relevante, porque como dijo Gis en su momento, pues luego las líneas del tiempo, varios ejemplos que encontramos, pues eran solo del voto de la mujer, ¿no? Y entonces después nos preguntamos, bueno, ¿qué tipos de violencias existe? Yo, si recibo alguna violencia, voy a saber discernirla, o sea, bueno, diferenciarla, explicarla. En mi caso particular, en algún momento de la vida, como todas yo creo aquí, sufrí un tema de acoso y cuando lo fui a denunciar es increíble de verdad la manera en que te tratan por un lado y por otro así de, ok, entonces no fue acoso, fue hostigamiento, algo así. No sé cómo lo denuncié, que después no es que estás denunciando mal, ¿no? Entonces sí creo que es súper importante como difundir este tipo de información para que hombres y mujeres pues sepan también expresarse como pues como se deben expresar ante MPs, porque tristemente pues hay que llegar así súper informado además de lo que te pasó y para poder denunciar algo que ni siquiera te preparan para denunciar. Ese aporte, por ejemplo, yo lo veo súper rico en nuestro breviario de violencias. A su vez que quizás ejercemos violencia sin saber que la estamos ejerciendo, entonces empezar a notar cosas, ¿no? Como decía, cuando nos preguntaron, pues a lo mejor estamos al retuitear o repostear algo, estamos ejerciendo alguna violencia o aceptándola o qué sé yo, ¿no? Ese aporte me parece muy grande y otro que también me parece todavía muy importante y creo que no se ha hecho, lo del costo, porque se hizo un cálculo que a mí creo que no se había hecho y se agregaron otras cosas que nosotros consideramos, claro, asesoradas por especialistas, porque eso es súper importante de recordar siempre. Nosotros pues somos periodistas, diseñadores, analistas, editores, pero no somos especialistas en el tema, entonces siempre es mucho ayudarse de los que sí saben, de los que si tenemos una hipótesis nos pueden guiar cómo armar esa hipótesis, en este caso el costo de la violencia, y ese aporte del costo me parece súper interesante porque es imaginarse entonces qué tal si todas después de recibir alguna violencia nos preocupáramos por solicitar ayuda de todo tipo, ¿no? Vemos que no, o sea, a lo mejor las denuncian o vaya, y están las que denunciaron, ¿dónde están las que no están denunciadas? Entonces es interesante también verlo del lado de que, pues a mí nunca me han violentado, entonces a mí no me afecta. Pues no, porque todos estos números que mostramos son parte de, pues los estamos pagando, son dineros públicos. Entonces sí nos afecta y creo que es de los grandes aportes. No sé si alguien más quiere agregar aportes de nuestra investigación. Pues yo creo que siempre es importante mantenerse hablando de violencia de género, porque en nuestra sociedad es un gran problema y mucha gente no es consciente de él. Hay que seguirlo visualizando y hacer que la sociedad en general sepa y sea consciente de que existe,
porque solo reconociendo que hay un problema es que podemos actuar para cambiarlo. Entonces, también yo creo que mantenerse haciendo reportajes e informando sobre la situación del país, sobre las violencias que existen, es algo que es relevante e importante, porque puedes cambiar la perspectiva de alguien que antes tal vez no se había dado cuenta, ¿no? Tal vez ahora que alguien lea cuántos millones de pesos se gastan por golpes y por mujeres que tuvieron que asistir a un médico, cambie y vea desde otra perspectiva un problema que nunca se había dado cuenta que también le afectaba, ¿no? Es decir, como bueno, o sea, no solamente las están golpeando, ¿no? También está repercutiendo en su ámbito más cercano, ¿no? Tal vez no pudo atender a su familia ese día, tal vez no pudo trabajar, y eso significa que también no está ayudando y colaborando con todo el país, ¿no? Que finalmente, en términos económicos, si solo lo queremos ver así, estaríamos diciendo, bueno, hubo una persona productiva que no pudo ir a trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que mostrar desde diferentes puntos de vista un mismo problema puede hacer que personas que tal vez no se habían dado cuenta o no estén interesadas en él, lo vean y lo noten. Y eso me parece que es fundamental. Yo quisiera agregar un poco en el sentido de, si bien tenemos unos aportes muy puntuales de la línea del tiempo, de lo del estudio del cálculo sobre los costos, creo que el conjunto de todas las piezas y el hablar del tema, realmente tomar estos datos como una expresión cuantitativa del fenómeno y decir, vamos a estudiar este fenómeno, todas las piezas en conjunto tienen un aporte que sin el conjunto de ellas no sería el mismo. Y esto va en el sentido del potencial que puede tener el periodismo de datos y decir, estamos llenos de datos. El gobierno tiene obligación de generar datos, las ONGs están generando datos todos los días, a veces no es un ritmo muy bueno, hay diferentes opiniones, pero podemos hacer investigaciones de este estilo, periodismo de datos, de cualquier tema. Y como dice Erandi, el tema de la violencia de las mujeres, no sé, el periodismo de datos es importante porque aborda temas de importancia, son problemáticas que nos están desgarrando el tejido social todos los días en muchos estados, en muchos lugares muy concretos. Se nos hace un poco trivial hablar de ciertas noticias, no se voy a decir gatitos o cosas virales, cuando hay temas que se pueden analizar, se pueden estudiar y se pueden comunicar de una manera profunda y que realmente ayuden a cambiar la situación. Y en ese sentido me gustaría extender una invitación y decir, estamos aquí también para tender puentes con la UAM y con la MADIC y con todos ustedes. Háblenos, júntense con nosotros, el tema que traigan en mente lo analizamos, le entramos. El caso es hacer más de este tipo de investigaciones. ¿Alguna otra pregunta? Si te puedes, por favor, acercar al micrófono. La información la están haciendo como para el público en general, me pareció entender. Y también tenía preguntas si tenían pensado impactar alguna, quizá en políticas públicas, y si tuvieran alguna propuesta de política pública o llegó a ocurrírseles cómo influenciar directamente alguna de estas políticas. Ya, bueno, es difícil realmente medir el impacto de este tipo de investigaciones. De por sí el periodismo es difícil medir el impacto de decir voy a publicar esto y termina incidiendo en política pública. Sin embargo, hay caminos y hay experiencias muy concretas de periodismo de datos que han incidido en política pública o en procuración de justicia, como la estafa. Por ejemplo, lo que pasó con Duarte fue una pieza de periodismo de datos que llevó a Duarte a la cárcel. Entonces, medir el impacto y la manera de llevarlo a una acción concreta no es sencillo, no es trivial. Sin embargo, cada vez más el gobierno se ve interesado en este tipo de análisis, que no solo es periodismo de datos, sino también es ciencia de datos y es administración pública basada en datos, pero van de la mano. Es como un momentum y un fenómeno que se está viviendo en los últimos 10 años. En Latinoamérica tiene también 15, 20 años. Y realmente da un panorama muy prometedor, a lo mejor un poco utópico,
pero es a raíz de analizar los fenómenos desde sus bases de datos, desde partes muy puntuales, podemos cambiar e incidir la política pública. Claro que está pasando, claro que no es fácil, no es trivial, está supeditado a las voluntades políticas, como toda la política, pero no hay que quitar el dedo del renglón porque está sucediendo. Bueno, solo agregaría algo sobre ese tema, es que, bueno, como medio de comunicación no nos interesa en per se hacer políticas públicas, son las ONGs, son las instituciones, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es evidenciar las historias, ¿no? Las dinámicas que están viviendo el país, las dinámicas que se están sufriendo las víctimas cuando acceden a instituciones, y entonces, bueno, nuestro interés es netamente periodístico, lo cual, bueno, es el límite que tenemos, pero también en el terreno en donde nos movemos, ¿no? Nuestra aportación, pues sí, efectivamente, ¿no? Es que un medio de comunicación tiene una función social, eso nunca hay que olvidarlo, ¿no? Y a nosotros siempre nos ha interesado eso, ¿no? Justo por eso somos un medio independiente, porque queremos estar, pues, lo más alejado posible de los poderes, ¿no? Y justo contar solo las historias con datos. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues me gustaría darles mucho las gracias, sobre todo en esta última parte de Oliver, que dice tender puentes con MADIC. Nos interesa mucho, ¿no? Creo que el trabajo de periodismo de datos es completamente interdisciplinario, y aquí lo que hacemos son proyectos como el que acaban de presentar, que atrás parece muy fácil, pero atrás hay un trabajo enorme, ¿no? Que Erandi presentó sobre cuántas hipótesis y cómo llegamos, y a lo mejor de pronto es retroceder para volver a agarrar energía para encontrar como por el camino. Me gusta mucho. Y una última pregunta. En las piezas que ustedes presentan utilizan diferentes recursos, ¿no? Para poder llegar como al usuario de diferentes maneras. ¿Hacia dónde va el periodismo de datos? ¿Hacia qué tipo de recursos utilizar, ¿no? Porque incluso aquí a lo mejor no está o no se ve la cuestión de redes sociales o una cuestión más, no sé, cercana a lo mejor a instancias. ¿Hacia dónde pudiera de pronto ir el periodismo de datos y hacia dónde tendríamos que construir herramientas o recursos para poder informar de manera adecuada? Pues, en mi opinión es a recursos multimedia. Esta pieza que vieron, bueno, este especial que vieron ahorita es nuestro especial número 3, y es el primero que hacemos con animaciones y un quiz, o sea, con más herramientas para el propio especial y para la propia información. O sea, ya híjole, pues sí, con la práctica vemos, bueno, pero y para Facebook pues podemos jalar el quiz, y para Twitter pues podemos jalar tales cosas, y yo considero que el periodismo de datos va, y también viendo ejemplos, porque eso hacemos mucho también, es ver un montón de ejemplos de New York Times, de Post, informes de la ONU que son súper bonitos, muchos, Information is Beautiful, cosas así, y vas viendo, ¿no? Cómo se van agarrando de todo, o sea, animaciones, microdocumentales, más los textos que son súper importantes, desde la investigación súper densa. Entonces, pues va de todo, o sea, prácticamente de lo que se pueda y donde se pueda de difundir. Obviamente nosotros tenemos una línea, un público específico en el que pues queremos que nuestro público sea crítico, que verifique sus fuentes, que conozca otros medios también, que aporte. Es bien importante luego que nos encuestan, sobre todo esas de que les hacemos el feo así de, ay, no tengo tiempo, pues yo ya lo veo diferente, ¿no? Porque de alguna manera estoy aportando a dar esa información que después va a hacer que se pueda visualizar de mejor manera un problema que me interesa resolver. Creo que también eso es súper importante. Y bueno, también agregaría que no solamente recursos multimedia, ¿no? Sino también recursos narrativos, que a veces, bueno, el texto es lo más aburrido que luego vemos, o luego leemos tabiques que
porque dices, bueno, está muy interesante, pero en verdad solo si eres un clavado vas a acabar ese texto, ¿no? Entonces, bueno, justo tratamos un poco de profundizar, no siempre lo logramos en el sentido de hacer algo ameno. Entonces, bueno, en esta vez también exploramos nuevas narrativas, ¿no? Porque en general, si ven los otros especiales, bueno, son textos largos, acompañados de visualizaciones, y en esta ocasión, bueno, también quisimos meter lo de las historias, meter lo de el quiz, lo de los breviarios, que pudo haber sido un gran texto a profundidad, pero más bien quisimos dejar como espacios en blanco y hacerlo de esa forma. A mí me gustaría agregar un poquito más en cuanto a la pregunta que decía, y es que es un debate interesantísimo que está dando en el periodismo de datos. Literal, hay bandos de que dicen el periodismo de datos es una herramienta más del periodismo, el periodismo de datos está revolucionando el periodismo y muchos en medio. Pero desde cierto punto de vista, y es mucho nuestro punto de vista como la data, es el periodismo de datos está en constante evolución, está literalmente formándose. Hay ejemplos de todo tipo en Perú, en Argentina, vaya, ya mencionó Chio a New York Times, a The Guardian, The Washington Post. Vale la pena echarle un ojo a lo que están haciendo y darse cuenta cómo el periodismo está cambiando. Y más allá de una herramienta, yo creo que es todo un fenómeno que implica políticas de datos abiertos, intereses multimedia. Literal es una manera muy creativa de comunicar las noticias. Entonces, ¿qué viene para el periodismo de datos? Seguramente algo impresionante, aún no sabemos qué, ya podríamos ver algunas líneas, pero vale la pena seguirle el ojo, vale la pena al periodismo de datos seguirle metiendo dinero, esfuerzo, recursos, porque tiene un gran potencial de comunicar las noticias, de cambiar las perspectivas, de abordar los temas de otra manera. Hola, yo tengo una pregunta relativa, como medio independiente de periodismo de datos, ¿cómo se financia el periodismo de datos? Varía mucho cada empresa, pero principalmente el periodismo de datos en Latinoamérica se financia mucho a manera de donantes y de fundaciones que lo están impulsando. Hay fundaciones muy ubicables como Open Society, como The Knight Foundation, en Conectas en Latinoamérica, que literalmente inyectan dinero para que puedan suceder este tipo de investigaciones que no son nada económicas, principalmente porque requieren un equipo multidisciplinario y requieren tiempos distintos a los del periodismo, por así decirlo, tradicional o notas de diarismo. Entonces sí requiere bastante dinero, pero pues cada vez hay más gente dispuesta a invertirle. También hay unidades que le entran de una manera como independiente y poco a poco. Hay grandes medios que generan sus unidades de datos y tienen la capacidad de hacerlo. El Universal tiene una unidad de datos, Milenio tenía una unidad de datos. Entonces hay diferentes perspectivas, pero yo diría que los donantes son de las grandes fuerzas que le están impulsando. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, si no, como dije al principio, agradecer sobre todo el acercamiento con la unidad y en específico con MADIC. Muchas gracias, fue muy interesante y les agradecemos.